tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de las pruebas, comienza a alabar a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de las pruebas y comienza a alabar a Dios. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender, tú vas a sentir el poder del Santo de Israel. Las malicias, los demonios y los yugos se van a ir, las cadenas se romperán en el nombre del Señor. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender, tú vas a sentir el poder del Santo de Israel. Las malicias, los demonios y los yugos se van a ir, las cadenas se romperán en el nombre del Señor. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender, tú vas a sentir el poder del Santo de Israel. Las malicias, los demonios y los yugos se van a ir, las cadenas se romperán en el nombre del Señor. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender, tú vas a sentir el poder del Santo de Israel. Las malicias, los demonios y los yugos se van a ir, las cadenas se romperán en el nombre del Señor. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender, tú vas a sentir el poder del Santo de Israel. Las malicias, los demonios y los yugos se van a ir, las cadenas se romperán en el nombre del Señor. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de las pruebas y comienza a alabar a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de las pruebas y comienza a alabar a Dios. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender, tú vas a sentir el poder del Santo de Israel. Las malicias, los demonios y los yugos se van a ir, las cadenas se romperán en el nombre del Señor. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender, tú vas a sentir el poder del Santo de Israel. Las malicias, los demonios y los yugos se van a ir, las cadenas se romperán en el nombre del Señor. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender, tú vas a sentir el poder del Santo de Israel. Las malicias, los demonios y los yugos se van a ir, las cadenas se romperán en el nombre del Señor. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender, tú vas a sentir el poder del Santo de Israel. Las malicias, los demonios y los yugos se van a ir, las cadenas se romperán en el nombre del Señor. Las cadenas se romperán en el nombre del Señor. Las cadenas se romperán en el nombre del Señor. Se romperán en el nombre del Señor. Se romperán en el nombre del Señor. Las cadenas se romperán en el nombre del Señor. Las cadenas se romperán en el nombre del Señor. Se romperán en el nombre del Señor. Se romperán en el nombre del Señor. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos radio oyentes. Dios les bendiga una vez más desde mi hogar. Comparto con ustedes algún pensamiento de la palabra del Señor, porque aunque estamos separados por causa de la pandemia y de las órdenes y leyes del Estado, estamos unidos en espíritu y seguimos siendo una sola iglesia. Amén. Y se hace necesario que como pastor traiga alguna palabra de aliento y orientación para el pueblo, a fin de que estemos preparados para lo que se avecina. ¿Y qué es lo que se avecina? El rapto de la iglesia, el arrebatamiento del pueblo de Dios al cielo. Les invito a que me acompañen a la lectura de la palabra en Juan capítulo 4, versículos 23 al 24. Dice así: Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gracias, Padre, por esta palabra que hemos leído en esta hora. Permite que a través de ella el pueblo pueda ser orientado y yo también edificado, siendo tú el que habla y el que imparte el conocimiento y la sabiduría. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Bien, mis amados, estamos viviendo en tiempos peligrosos, tiempos muy difíciles, de mucha confusión religiosa. Y por eso el tema que procuro desarrollar en esta hora es el cristiano verdadero. Porque no se sabe quién es quién en estos días. No se sabe. Los que parecen cristianos a veces no lo son, y los que son creyentes a veces no parecen. Y en esta confusión se desenvuelve la iglesia de Cristo. Son tiempos de mucha confusión religiosa. No se sabe cuál es la diferencia, por ejemplo, entre cristiano y religión. Hay confusión en ese aspecto. Muchos piensan que el cristianismo y la religión son la misma cosa. El término define el mismo asunto, pero no es así. Religión es el intento del hombre para acercarse a Dios según el hombre piensa, no según Dios lo requiere. Eso es religión. El hombre inventa la religión, el hombre inventa la forma de acercarse a Dios. Crea imágenes, crea ídolos, crea ideas y filosofías teológicas que están lejos de la verdad. Cristianismo, por otra parte, se refiere a esa relación viva que hay entre Dios y el hombre, relación que es iniciada por Dios mismo, no por el hombre, por Dios mismo. La Biblia dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Dios inicia la relación entre nosotros y su persona. Eso es cristianismo, eso es evangelio. Pero en estos tiempos, esos términos están tan confusos que la gente piensa que por ser religioso ya uno es cristiano. Y no necesariamente, mis amados, eso es así. No se puede definir correctamente la palabra cristiano. En estos tiempos, usted le pregunta a cualquier persona si es cristiano y dice, seguro que soy cristiano, yo hablo español. Dicen que el español es el lenguaje cristiano. No se define correctamente. Son tiempos de mucha confusión. Mire, los testigos de Jehová, el mormonismo, el catolicismo, el unitarismo, el adventismo del séptimo día, el protestantismo, etcétera, hay muchas más. Todas estas formas de religión llevan el título de cristianas. Pero en realidad, cuando usted las examina, encuentra que muchas, si no todas, están muy lejos de la verdad. Porque si no se tiene fe, escuche bien, si no se tiene fe en el sacrificio de Cristo como absoluto medio de salvación, si no se abraza la fe de Dios como único y trino, un Dios que es único y es trino al mismo tiempo, si la única fuente de autoridad para nuestra fe no es exclusivamente la Biblia, si la santidad no es el mandato del día para nuestra forma de vida, si no se proclama la necesidad del nuevo nacimiento en el creyente, si no se vive esperando el arrebatamiento de la iglesia, entonces, mis amados, llámese como se llame, esa forma de fe no es cristianismo verdadero. Hay creencias absurdas que invaden nuestras ideas teológicas y añaden a la mucha confusión que hay. Hay algo que se llama la una vez salvo, siempre salvo. Es una doctrina que dice que una vez usted recibe a Cristo y es salvado, aunque después se vuelva al mundo, al pecado y a la maldad, seguirá siendo salvado por toda la eternidad.
Hay algo que se llama salvación por decreto, que dice que Dios decreta quién se va a salvar y quién se va a perder, y que usted ni yo tenemos nada que ver con ese decreto divino. La predestinación es algo similar, que dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios predestinó los que se habían salvado y los que serían perdidos. Es más o menos la misma cosa. Y está la idea de la aniquilación del alma de los perdidos, que dice que cuando usted muere, usted en realidad no va al lago de fuego, sino que su alma, después de un periodo determinado por Dios de castigo por los muchos pecados que usted ha cometido, será aniquilada, exterminada, dejará de existir. Añadimos a esto la idea de que la perdición eterna no es para siempre, en realidad no es eterna. Eterno debe definirse según Dios y no según el hombre, dice esa teoría religiosa o filosofía religiosa. La perdición no es para siempre, es solamente por un periodo de tiempo, que al final del camino todos serán salvos, todos serán redimidos. También está la idea de que todas las rutas conducen a Dios, que todas las rutas, todas las religiones, todas las formas de creer al final del camino le llevan a Dios. Que todos los dioses que conocemos, que son más de 5,000 que hay, que todos los dioses que conocemos son el mismo Dios con diferentes nombres para relacionarse con las diferentes culturas. Más confusión se le añade a esto cuando los mismos teólogos de nuestra fe enseñan que la iglesia debe ser purificada en medio de la gran tribulación, que no nos iremos antes de la gran tribulación, sino a mediados de la gran tribulación, porque la iglesia necesita ser purificada. Eso me pone un poquito medio rara la mente, porque la Biblia dice en Efesios 5, del 25 en adelante, que Jesucristo purificó a la iglesia con su sangre en la cruz del Calvario. Y pienso yo que si la sangre no pudo purificarnos, ¿cómo nos va a purificar la gran tribulación o el anticristo o el diablo? Eso no tiene sentido. La iglesia fue purificada de toda mancha y arruga en la cruz del Calvario cuando Cristo murió por nosotros. Y hay una forma de creencia entre los norteamericanos más que entre los hispanos, que se llama la palabra de fe, the word of faith, que enseña muchas barbaridades también, que confunden. Dicen que nosotros no tenemos a Dios dentro de nosotros, sino que nosotros somos dioses. Que en el nuevo nacimiento nos convertimos en la palabra vivificante de Dios, en el verbo de Dios encarnado. Y muchas otras cosas necias, increíblemente absurdas. Estamos en medio de un mundo de confusión. Es más, estamos en un tiempo donde hasta el pecado ha sido discriminizado. Se le ha quitado la pecaminosidad al pecado. Ahora, al pecado de adulterio ya no se le llama pecado, ahora se le llama indiscreción. El concubinato ya no es fornicación, ahora es noviazgo. Este es mi novio, esta es mi novia. En realidad te están diciendo estamos viviendo juntos. La sexualidad antibíblica es ahora preferencia sexual. Robar ya no es hurto, ahora es el derecho social de los más pobres. La sensualidad ya no es provocación, sino más bien una forma de expresión. El aborto no es un crimen, ahora es un derecho femenino. La mentira ya no es mentira, ahora es una verdad relativa, relativa a algo. Puede ser verdad en un instante, puede ser mentira en otro instante. No hay nada
preciso. Tenemos delante este pasaje bíblico que leí hace un momento, que se refiere a la mujer samaritana. La mujer samaritana fue una mujer que vivió una vida de pecaminosidad hasta el momento que Cristo llegó a ella. La Biblia dice que Jesús encontró necesario pasar por Samaria. Los samaritanos y los judíos no se llevaban. Había una enemistad natural entre ellos. Pero Jesucristo no vino para uno ni para otro, vino para todos. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Se le hizo necesario pasar por Samaria, porque él sabía que allí, en el lugar que se llamaba el pozo de Jacob, iba a encontrar una mujer perdida, plagada de múltiples pecados, pero que su corazón era dócil al Evangelio. Que una vez recibiera la palabra impartida por Jesús, ella iba a reaccionar positivamente. Él lo sabía. Y pasó por Samaria para salvar a esa mujer. Cuando llegó a Samaria, le dijo a sus discípulos: váyanse a comprar comida, que yo me quedo aquí en el pozo. Y cuando ellos se fueron, apareció la mujer samaritana y Jesús le dijo: dame de beber. Y ahí comenzó una conversación que usted la encuentra bien detallada en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, en el cual la mujer le dijo: yo no te puedo dar de beber porque tú no tienes un cántaro para sacar el agua, y además los judíos y los samaritanos no se llevan, y qué sé yo. Y Jesús comienza a conversar con ella y llega al punto cuando la mujer le dice: bueno, es que, ¿dónde es que vamos a adorar? Vamos a adorar en Samaria, aquí en el pozo, vamos a adorar allá en el templo, en Jerusalén, como dicen los judíos. ¿Cuál es la mejor manera de adorar? Y entonces ahí es que Jesús le dice: pues mira, ni aquí, ni allá, ni en ninguna parte. Dios es espíritu y Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La mujer samaritana estaba muy confundida. Tan confundida en su forma de vida como en su percepción de la verdad eterna. Confundida totalmente, pero Jesús aclaró esa confusión. Y como resultado del ministerio evangelístico de Cristo con esa mujer, ella fue salvada de todos sus pecados y regenerada y transformada al instante, porque ese es el poder del Evangelio. El Evangelio transforma, cambia la vida, cambia la manera de pensar, cambia la manera de sentir, cambia la manera de hablar, cambia la manera de actuar. El Evangelio lo cambia todo en la persona, por eso se le llama nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. El encuentro de Jesús con esa mujer de Samaria reveló varias cosas que todo creyente verdadero debe tener siempre presente en su memoria y en su mente. Número uno, cuando analizamos la historia, encontramos que el creyente verdadero no hace acepción de personas. El ejemplo lo da Cristo. Había diferencia de raza y de nacionalidad entre judíos y samaritanos, pero Cristo no hizo acepción de personas para que nosotros, que somos sus seguidores e imitadores, aprendamos que no podemos hacer acepción de personas. Todo ser humano que viene a este mundo tiene el mismo derecho a la salvación que Cristo granjeó para nosotros en la cruz del Calvario. Y debemos darle gracias a Dios cada vez que se nos presenta la oportunidad de hablar del Evangelio a alguien que no lo conoce, aunque no sea de nuestra raza, de nuestra nacionalidad, aunque no tengamos nada en común. Es un privilegio que el Señor nos da de poder comunicar el mensaje de salvación para aquellos que no lo tienen. Aprendemos de esta historia que el creyente verdadero es un evangelista personal. El verdadero creyente evangeliza personalmente a la gente. Mucha gente piensa que un evangelista es uno que hace campañas masivas en estadios grandes,
Pero el evangelista personal, ese es el más efectivo de todos. El Señor nos ha llamado a que compartamos de tú a tú el evangelio de Jesucristo. Aprendemos de esta historia, según lo que Jesús mismo hizo con esta mujer samaritana, que el creyente verdadero nunca pierde de vista su propósito principal. El propósito de Cristo era salvar, era rescatar, era transformar. Nunca perdió de vista ese propósito. Hasta en la cruz del Calvario le ministró a un ladrón que estaba a su lado derecho y se lo llevó al paraíso. Logró la conversión del alma de ese pecador. Y con la mujer samaritana, Cristo no perdió el enfoque tampoco. Su propósito principal al pasar por Samaria era evangelizar a esa mujer para que se salvara. El creyente verdadero siempre habla la verdad. Nunca va con cuentos de camino. Si usted quiere ganarse a alguien para Cristo, usted necesita aprender a hablar la verdad. El evangelio no se compromete. El evangelio no hace excepciones con nadie. El evangelio no le da preferencias a nadie. La verdad es la verdad. Y aunque a veces parece dura, la verdad os hará libre, dice la Biblia. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El creyente verdadero habla siempre la verdad. Y Jesús habló la verdad con esa mujer. Le dijo: mujer, tú tienes 5 maridos, el que tienes no es tu marido, vete y búscalo. La mujer se escandalizó por un momento, pero se dio cuenta que el hombre estaba hablando con la mentalidad de Dios, con una mentalidad profética. Como solamente el Mesías que ellos esperaban iba a hablar sin miedo, directo al corazón, a la mente y a la conciencia. El creyente verdadero, aprendemos de esta historia, no permite ayudadores que estorben. A veces nosotros nos gusta trabajar con gente a nuestro lado, que nos acompañe y vayan con nosotros a hacer el trabajo, pero a veces tenemos que tener mucho cuidado porque hay gente que en lugar de ayudar, desayudan. Y estamos hablando y ellos interrumpiendo, estorban el trabajo que el Señor quiere hacer. Debemos procurar, cuando vamos a compartir el evangelio, tener a nuestro lado gente que tienen el mismo sentir de nosotros, y si no, nos vamos solos. Porque dice por ahí un adagio que es mejor solo que mal acompañado. Les digo esto porque aprendemos de Jesús que Él mandó a los discípulos a comprar, se deshizo de ellos. Él quiso quedarse hablando solo con la mujer samaritana porque Él sabía que necesitaba hablar con ella de una manera tan directa, tan personal, tan clara, que la compañía de los discípulos le pudo haber hecho daño a ese intento. En cierta ocasión Él hizo lo mismo. Fue a orar por una joven que había muerto y mandó sacar a todo el mundo de la casa. Se quedó Él con Jacobo y Juan solamente para orar por aquella jovencita que había muerto. Porque a veces la mucha compañía y la gente que nos rodea estorban nuestro esfuerzo. Lo siguiente que aprendemos sobre el creyente verdadero es que no escatima esfuerzos ni sacrificios para alcanzar un alma. Jesús se desvió de su ruta, de su camino, y se fue a Samaria porque estaba allí una mujer que necesitaba salvación. El creyente verdadero no escatima gastos, ni esfuerzos, ni recursos. Cuando quiere hacer una labor para el Señor, la hace. Y el creyente verdadero no está limitado ni por el tiempo, ni por el lugar para su adoración. Eso lo aprendemos de Jesús también. Porque la mujer pensaba que se adoraba en el monte. Los judíos pensaban que se adoraba en el templo. La mujer le pregunta a Jesús dónde se adora. Y Jesús le dijo: pues mira, ni en el monte ni en el templo, sino que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. El creyente verdadero no se limita ni por el tiempo ni por el lugar para su adoración. A veces nosotros, si no vamos al templo, no adoramos. Se puede adorar a Dios en cualquier lugar. En el auto se puede adorar a Dios, caminando por la calle se puede adorar a Dios, en la casa se puede adorar a Dios.
El lugar de preferencia es el templo, pero en la ausencia de un templo, en cualquier lugar se puede adorar a Dios, porque Dios es Dios en todos los rincones del universo. Entonces vemos que el encuentro de Jesús con la mujer samaritana reveló todas estas verdades que les acabo de mencionar a manera de cápsulas. Cosas que todo verdadero creyente debe tener en mente cuando practica su fe en Jesús. Pero llegamos al texto de arranque. El creyente verdadero es un verdadero adorador. De todas las cosas que hemos hablado, el creyente verdadero es un verdadero adorador. Jesús dijo, llegó la hora, y ahora es, en que se adorará al Señor en espíritu y en verdad. Miren, mis amados, lo que el Señor está diciendo es que llegó la hora de que el creyente se ponga serio con Dios. La adoración es mucho más que cantar, que hacer alguna pantomima, que hacer alguna dramatización, que predicar algún sermón. La adoración es un asunto serio. Este es el momento final del tiempo de Dios con la humanidad. Cristo vuelve a la tierra, se va a llevar a la iglesia, la trompeta va a sonar, la iglesia va a desaparecer, nos vamos para el cielo. Estamos en los últimos días de nuestra existencia en este planeta y es necesario que aprendamos a ser adoradores serios y verdaderos. El evangelio es serio. No hay lugar para jueguitos, no hay lugar para pasar el rato. Servir al Señor es un asunto de vida o muerte. Ganar almas es un asunto de vida o muerte. Adorar a Dios es un asunto de vida o muerte. Llegó la hora. Este es el tiempo final. El creyente verdadero escasea. Hay creyentes que no son verdaderos. Hay creyentes que son creyentes sociales. Han encontrado en el cristianismo un pueblo que está dispuesto a tolerarlos, a trabajar con ellos e incluso aceptarlos. Y si bien ellos mismos no han aceptado a Cristo personalmente, les gusta el cristianismo porque les da algún tipo de vida social. Pues el cristianismo no es un asunto de vida social. Es mucho más que eso. Hay creyentes que son cristianos por la moralidad, porque el cristianismo ofrece las perspectivas más morales y éticas de la vida. Enseña a no robar, a no matar, a no cometer adulterio. Si bien las personas no buscan vivir en un nivel más alto de vida, descubren que el cristianismo les ayuda a sentirse que están en un nivel más alto. El hecho que usted diga yo voy a la iglesia, como que lo ubica a usted en una altura moral más elevada que los demás. Y hay gente que le gusta el cristianismo precisamente por eso. Y hay cristianos tradicionales. La gente está en el cristianismo. ¿Sabe por qué? Mucha gente está en el cristianismo porque su abuelo era, su padre era y ahora ellos son creyentes. Sienten que ir a la iglesia es justo lo que tienen que hacer porque es la tradición. Pero el cristianismo, mis amados hermanos, es mucho más que algo social, moral o tradicional. Llegó la hora de ponerse serio con las cosas de Dios, de tener una experiencia viva y genuina con el Señor, de vivir la vida cristiana según el Espíritu mismo nos dirige. Porque el ocuparse del Espíritu, dice la palabra, es vida y es paz. Hay tres distinciones de los verdaderos cristianos. Los cristianos verdaderos son personas que se han encontrado con el verdadero Cristo. No con una gran iglesia, no con un gran pueblo, con un gran Dios. Es una experiencia profunda que incluye tres cosas.
que los distingue. Adoran. Número uno, los creyentes verdaderos son adoradores. Adorar es reverenciar, rendir culto, reconociendo la deidad de aquel a quien se le rinde culto, amar absolutamente a Dios, entregarse en razón y voluntad a Dios, excluyendo a todo lo demás de semejante adoración. Son personas que adoran en alma, cuerpo y espíritu al único y verdadero Dios. Solamente a Dios. Adoran, pero adoran solamente a Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios es Dios. Ya les dije anteriormente que hay más de 5,000 dioses reconocidos en el mundo entero ahora mismo. Pero solamente hay un Dios que es Dios, que es el creador de los cielos y la tierra, el creador de tu vida y de la mía, que es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipresente, que es inmanente, que es infinito, que es santo, que es eterno, que es justo, que es amor. Solamente hay un Dios. La palabra lo define. En el Antiguo Testamento le llama Jehová, ángel de Jehová y espíritu de Jehová. En el Nuevo Testamento le llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Diferentes títulos. Diferentes personas, 3 diferentes personas, que cuando se juntan forman lo que se llama Dios. Es trino y es uno al mismo tiempo. Y los verdaderos creyentes no solamente adoran ni adoran solamente a Dios, sino que adoran en espíritu y en verdad. ¿Por qué en espíritu y en verdad? Porque Dios es espíritu. Cuando dice en espíritu, está hablando del espíritu humano, de nuestra naturaleza espiritual. No del cartucho de carne, sino lo que hay dentro de este cuerpo. Del espíritu, con todas las facultades de la naturaleza espiritual del ser humano. ¿Cuáles son esas facultades? Reverencia, oración, fe, esperanza, entrega, razón, conciencia, inteligencia, conocimiento, memoria y voluntad. Todo eso forma la naturaleza espiritual del ser humano. Y el que le adora a Dios le debe adorar con todo esto, en espíritu, pero también en verdad, con sinceridad, con exactitud, con precisión, con una mente clara. Los verdaderos adoradores o los verdaderos creyentes, mis amados, les dije ya anteriormente que escasean. Por eso dice que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Escasean. Hay mucho evangélico, hay muchos religiosos, hay muchos llamados cristianos, pero pocos son verdaderos. Los verdaderos los estamos definiendo aquí en esta hora. Note que no es cosa fácil ser verdadero. La verdad no es fácil. Requiere esfuerzo, entrega, dedicación, sinceridad, un corazón contrito y humillado. El Señor desea tales adoradores. Dice, porque los tales adoradores Él busca que le adoren, Él los desea. Porque Él habita en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Él se regocija con su pueblo cuando su pueblo le adora en espíritu y en verdad. Dios no acepta la adoración de todo el mundo, mis amados. No todo el que dice aleluya, ese aleluya llega al cielo. No todo el que se postra de rodillas y pone su cara sobre el piso y traga polvo delante de un altar, esa adoración llega al cielo. No necesariamente, porque el Señor procura que lo que está por fuera es también lo que está por dentro. Él procura ver en su corazón lo que usted está mostrando con su vida, con su cuerpo. Él desea adoradores verdaderos. Y por lo tanto, no acepta la adoración de aquellos que no son verdaderos. La adoración que Dios acepta, mis amados, es muy exigente. Es una adoración que requiere todo el ser, todo lo que nosotros somos.
limpieza y pureza. La Biblia dice que Él es santo. Sed pues también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La adoración que Dios acepta es muy exigente. Así que no es solamente con cantar, no es solamente con decir palabras bonitas al cielo, no es solamente con decirle papito Dios, ni hablarle así con cariñitos y cosas. Tu vida es la primera fuente de adoración, no tu boca, tu vida. Tales adoradores el Señor busca que le adoren. Si bien es cierto que la mujer samaritana y todos los pecadores como ella necesitan recibir a Cristo como su exclusivo Salvador, no es menos cierto, mis amados, que todo cristiano tiene que convertirse en un verdadero adorador que adora en espíritu y en verdad. Cualquier cosa menos de ahí es un peligro mortal. No te corras el riesgo, hermano. No te juegues esa carta. No te arriesgues a ser un día rechazado por Cristo, porque la Biblia dice que viene el día cuando muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Hicimos tantos milagros, hicimos tantas cosas maravillosas, y el Señor les dirá, alejaos de mí, hacedores de maldad, que no os conozco, nunca os conocí. Hay que tener mucho cuidado, porque esa adoración que Dios acepta es muy exigente. Seamos cuidadosos, porque el Señor conoce quiénes son los verdaderos. Quizás yo no lo conozco. Quizás usted no los conoce. Quizás usted cree, como le dije al principio, que algunos son cristianos y no lo son. Y luego usted piensa que otros no lo son y sí lo son, porque Dios conoce a los que son suyos. Mira, la Biblia dice en Nahum 1:7 que el Señor conoce a los que en Él confían. No es decir, yo tengo fe. El Señor sabe si usted confía en Él o no. En Juan 1:48, el Señor le habló a Natanael. Lo llamó. Natanael le pregunta, ¿de dónde me conoces? Y el Señor le dice a este hombre que luego vino a ser uno de los 12 apóstoles, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. El Señor sabe dónde usted está metido, lo que usted hace, lo que usted piensa, donde quiera que usted está. Él lo sabe, Él te conoce. En Juan 10:3, hablando del buen pastor, dice que el buen pastor abre la puerta y las ovejas oyen su voz. De sus ovejas llama por nombre y las saca fuera. Nosotros somos las ovejas. Él nos conoce. Él nos llama por nuestro nombre. Nosotros sabemos que Él es nuestro pastor. Nosotros lo conocemos y Él nos conoce. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. A Dios nadie lo puede engañar, hermano. Usted me puede engañar a mí, usted puede engañar al vecino, puede engañar a cualquiera, pero nunca puede engañar a Dios, porque Él sabe quién es usted. Dice en 1 Corintios 8:3, si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. Si yo amo a Dios de verdad, Dios sabe que yo lo amo de verdad. Y termino con este texto. Que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo 2:19. Dios te conoce. Dios sabe quién tú eres. Dios sabe quién yo soy. Dios sabe si somos sinceros. La adoración que Él acepta es muy exigente. Él no acepta la adoración de todo el mundo. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esos escasean, pero Él sabe dónde están y quiénes son y los busca. Los verdaderos adoradores solamente le adoran a Él. No comparten su gloria con nadie. Dios es Dios y fuera de Él no hay otro. Llegó la hora. No podemos seguir jugando. No podemos seguir cogiendo el evangelio a broma.
esto es serio. Mire, esta pandemia que está azotando a la humanidad debe ser una advertencia, un llamado de Dios a que todos los creyentes que invocan el nombre del Señor cojan el Evangelio en serio, se sinceren con Dios y comiencen a prepararse, porque ya pronto nos vamos. Porque el Señor ya está cansado de cristianos que juegan, que usan el Evangelio como un juguetito para sus propios caprichos. Se acabó el tiempo. La hora viene y ahora es. Llegó la hora, mis amados hermanos. Seamos verdaderos creyentes de Jesucristo. Dios les bendiga y Dios les guarde. La sangre que Cristo vertió por mí, su sangre carmesí, la sangre que fortalece, vida entera, su poder ella fluye desde la montaña y desciende a los hondos valles. La sangre que fortalece y vida entera, su poder permanecerá. Mi llanto enjuga, quita el temor y calma, sí calma todo clamor. La sangre que fortalece mi vida entera, su poder permanecerá. Ella fluye desde la montaña y desciende a los hondos valles. La sangre que fortalece y vida entera, su poder permanecerá. Ella fluye desde la montaña y desciende a los hondos valles. La sangre que fortalece y vida entera, su poder permanece, su poder permanece, su poder